En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos, hermanas y amigos, a este su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando todo lo referente a la palabra de Dios. Estamos en el momento en que tratamos de explicar de una manera clara que la palabra de Dios es el camino para la salvación. Es el instrumento divino para hacer el llamado al arrepentimiento a los seres humanos. Dios ha escogido heraldos, predicadores, maestros, personas que testifican de su experiencia de Cristo al mundo entero. Tan importante, amigo y hermano, es este mensaje que es un camino que produce la salvación o que por la predicación la gente puede tener información respecto a la obra redentora de Cristo, que cuando Cristo resucitó, para enfatizar la importancia de este mensaje, el primer mandamiento que dio después de la resurrección fue la gran comisión. Jesús resucitó y apareció a sus discípulos. Estaban todos allí juntos. Y el Señor dijo a sus discípulos después de haber resucitado: todo poder me ha sido dado allá en el cielo como acá también en la tierra. Yo he recibido ese poder, dijo Cristo. Por lo tanto, yo les delego, yo les doy ese poder. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere este mensaje será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es sumamente pues importante este mensaje, al cual Cristo le llamó buenas nuevas de salvación. Hay una buena noticia en el mundo entero. Nosotros sabemos que por todos los medios de comunicación las gentes están saturadas de miles de millones de noticias, casi todas ellas malas, porque a los periodistas se les ha ocurrido que las buenas noticias no son noticias, que las noticias que escucha la gente son las malas noticias. Pero hay una buena noticia, una noticia sobre todo, una buena noticia que el ser humano debe de escuchar con suma atención, porque responder positivamente o negativamente a esa noticia que se anuncia, de ello depende el destino eterno de toda la humanidad, de todo ser humano. Cristo lo dijo: el que creyere este mensaje será salvo, mas el que no lo creyere será condenado. Así de importante, de trascendental es este mensaje de la palabra de Dios. Decíamos en la enseñanza anterior que la palabra de Dios produce salvación, es la fuente y el camino de la salvación. Dios ha establecido que por la proclamación de este mensaje la gente pueda llegar a ser salva si oye el contenido de este mensaje.
Y el mensaje es un mensaje de salvación porque habla de lo que vino Cristo a hacer a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a morir por los pecadores para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser salvos creyendo en la obra redentora de Jesucristo. Entonces, Pablo en las Escrituras da un resumen bien conciso de lo que significa o de la salvación, del contenido de este mensaje de salvación. En 1 Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4, Pablo escribe y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado o perseveran en esta palabra, sois salvos. Si no hacéis eso, entonces habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Este es un resumen. Cristo murió por nuestros pecados. Por supuesto, si se menciona que murió por los pecados, eso implica que todo ser humano es pecador, que todos hemos transgredido los mandamientos de Dios y que todos estamos bajo juicio y condenación, bajo la sentencia establecida por Dios cuando un ser humano transgrede, traspasa, desobedece los mandamientos del Señor. Entonces dice, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Para salvarnos, Cristo tenía que resolver el problema del pecado nuestro. Tenía que juzgar y castigar el pecado nuestro, y el castigo era la muerte. Entonces Cristo llevó ese juicio sobre sí mismo cuando fue crucificado allá en Jerusalén. Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya el pecado nuestro ha sido juzgado, ha sido castigado, y el castigo es la muerte, y Cristo llevó ese castigo en la cruz. Ahora podemos creer en Cristo, que resucitó después de su sepultura al tercer día, y Cristo está vivo, sentado a la diestra de Dios, y Él puede perdonar los pecados de nosotros si creemos en la muerte sustitutoria o vicaria de Cristo, que murió por los pecadores. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en forma resumida. Él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando dice conforme a las Escrituras, está diciendo de que existen profecías que hablaban de que el Mesías iba a venir a la tierra y morir por los pecadores. Hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, suficiente información sobre la obra redentora expiatoria de Cristo muriendo por nuestros pecados en una cruz. Por eso Pablo dice, conforme a las Escrituras. Es decir, Pablo dice, las Escrituras enseñan, las Escrituras dan testimonio de que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Es el testimonio de Dios
porque Dios ha hablado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y Dios anticipadamente habló de todo lo que iba a sucederle a su Hijo Jesucristo cuando muriera como un sacrificio expiatorio y redentor. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así estaba escrito, así estaba escrito. Así enseñó Jesús a sus discípulos. Todo esto de que yo tenía que morir en una cruz y resucitar ya estaba escrito. Y entonces el Señor les abría las Escrituras para que entendiesen. Así también Dios abre las Escrituras a las gentes cuando nosotros citamos las Escrituras en este mensaje trascendental de las buenas nuevas de salvación. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Entonces, este es el resumen del Evangelio, amigo y hermano y hermana. El mensaje de salvación consiste en explicarle a la gente todo lo referente a la persona de Cristo, cómo vino al mundo, cómo tomó forma humana, cómo enseñó y predicó a los 30 años cuando comenzó su ministerio, y cómo murió, en qué circunstancias murió y por qué murió, y cuál es el significado de su muerte redentora en la cruz, cómo Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Y hay que explicarle que si Cristo resucitó, eso significa que Jesús venció el pecado, la tumba, la muerte, y que nosotros, creyendo en Cristo, también vamos a triunfar sobre la muerte, y que así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, también Cristo, cuando venga, levantará a su pueblo y estaremos con el Señor para siempre. Este es un resumen de las buenas nuevas de salvación. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a como estaba escrito. Como 700 años, aún antes habían profecías de 300, 400, 500, 700 años antes de que ocurriese la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Ya Dios había hablado y ya Dios había dado orden de que se escribiesen estas profecías para que cuando ocurriera la gente se diera cuenta de que este era el plan de salvación de Dios ejecutándose en el tiempo y en la historia de la raza humana. También hay un plan que está declarado en las Escrituras sobre este mensaje de salvación que debe de ser proclamado. En Romanos capítulo 8, verso 28 al 31, dice así el apóstol Pablo cuando habla de un plan de redención, de salvación para la raza humana, plan que se realizó, se planificó desde antes de la fundación del mundo. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que confian
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. El mensaje es proclamado, se sigue proclamando. Ya tenemos más de 2000 años, amigo y amiga y hermanos. Más de 2000 años que se anuncia este mensaje de salvación al mundo entero. Aquí dice que a los que predestinó, a esto llamó. El llamado de Dios se hace a través de la predicación, de la proclamación del Evangelio. Dios usa a hombres y a mujeres que ya oyeron el mensaje, que ya creyeron en Cristo, que sus pecados han sido perdonados, y estas personas que somos nosotros, que tenemos la experiencia de la salvación, proclamamos esta experiencia, este mensaje que está escrito en la Biblia, y lo anunciamos al mundo. A estos también llamó. Es un llamado que Dios está haciendo al mundo entero. Y a los que llamó, a estos también justificó, perdonó y los declaró sin culpa, porque el Señor llevó los pecados sobre su cuerpo en la cruz. Y a estos también glorificó, es decir, va a glorificar. Tan cierto es que Pablo habla como si ya hubiese ocurrido. A los que hemos creído en Cristo, si morimos, nosotros vamos a resucitar cuando Cristo venga otra vez. Entonces aquí vemos un plan que tiene que ser anunciado, enseñado y predicado al mundo. A través de miles y miles de emisoras evangélicas, a través de cientos y cientos de televisoras, a través de todos los medios de comunicación actual, se está anunciando la buena nueva de salvación. Se está anunciando que la palabra de Dios es la fuente, es el camino, es el instrumento para salvar al mundo, porque por la palabra de Dios, por la palabra de la predicación del Evangelio, las gentes escuchan, oyen y se arrepienten de sus pecados. Bien, en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, el apóstol Pablo, explicando cómo es la salvación por gracia, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta proclamación se hace al mundo entero. Se le dice que el hombre no tiene que esforzarse en justificarse delante de Dios, porque esto es imposible a causa de que somos pecadores y pecamos todos los días. Que la única manera en obtener esa salvación es creyendo en lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en una cruz. Es creyendo el mensaje del Evangelio. Y cuando creemos en Cristo y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, nuestros pecados son perdonados. Gratuitamente, por su gracia, Él nos concede la salvación. Mañana continuaremos hablando precisamente de esto. Yo espero que usted
esté pendiente, sintonice esta emisora y televisora para escuchar la continuación de esta enseñanza de la palabra de Dios. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.